bueno, nire aldetik aurkezpen txiki bat, sarrera txiki bat egingo dut, bai euskaraz bai gaztelaniaz. Eta, bueno, Plentzako udal gobernuaren izenean eskerrak eman nahi dizkizuet gaurko espedizioei, bi espedizioak daude, edo, bueno, horrela pentsatzen dut behintzat, gaurko espedizioei aurkezpena egiteko aukera emateagatik. Galdera batekin hasiera emango diogu, edo emango diot nik sarrera oneri, eta da nork ezagutzen du Guggenheim museoa. ¿Quién conoce el Museo Guggenheim de la sala? Eta nork ezagutzen du Plasentia de Butron museoa? Osea, orain, ez? Ja. Vale, gero kontatuko dut zergatik. Bueno, guztiok ez dakit, baina gehienok ezagutzen dugu Sabin Lauzirika. Eta ziur nago modu batean edo bestean, duela urte batzuk berak zabaldu duen bidea ezagutzen duzuela. Gure historiarekin zerikusia handia daukan bidea hain zuzen ere. Ikerkuntzaren bidez, Euskal Herriko itsas ondarea berreskuratzeko lanean ibili da Sabino, eta zerbait garrantzitsuagoa, nire ustez, behintzat, 5 mendeetan ahaztuta izan ditugun Ternoa eta Labradorko uharteetan eta hango uretan dauden Euskal Marinelen memoria eta duintasuna defendatzen. Ni ez naiz sartuko Sabinoren esparruan, bera da honena, berak aurkitu dituen gauza guztiak azaltzeko, horregatik esan dut lehen sarrera oso laburra izango dela. Baina bestalde, aukera ezin hobea izango dugu Sabinok kontatuko diguna bizitzeko, edo hobe esanda bidaia baten lehenengo pausua emateko. Batzuek bidaiarekin amestuko dugu, nire kasuan. Beste batzuek, ordez, zuzenean biziko dute. Euskal baleontzien aztarnen atzetik proiektuan parte hartuz. Plazerra da beste Sabinekin kontatzea. Berak eta incentive planners lagunekin proiektu honen berri emoteko. Oraindik gogoratzen naz, Plasentia Butron museoan izan genuen batzarra, Sabin. Bidaia honen informazioaren bila joan zen bera, eta egia esan ez dakit laguntza handia eman genion ala ez. Baina nire aldetik bai esango dut ilusioa egiten didala gaur hemen egoteak. Ametsa edo bidaia, edo proiektua, edo ideia honen honi hasiera emoteko. Bueno, se hacía la pregunta de a ver quién ha estado en el Guggenheim, ¿no? Que es como que todo el mundo ha estado, y aquí tenemos el Museo Plasentia de Butron, donde por cierto tenemos tejas traídas desde Ternoa, de aquellos, y corrígeme si me confundo, hay quien dice que se llevaban en lastre en los balleneros, hay quien dice que se llevaban en lastre en los balleneros, y que luego se utilizaban allí para los hornos y demás construcciones. Hay quien dice que le dan color y color y nombre a la bahía, a Red Bay. Corrígeme. ¿No? Yo... Bueno, lo que te tengo que decir es que hay quien dice que llevaban como lastre, pero no es cierto, porque es un lastre malísimo, porque todas las tejas necesarias para ellos no pesarían más de 17 toneladas y aquellos barcos iban con 200 toneladas de lastre, por lo tanto no servían para lastre. Bueno, era... No, pues eso tenemos en el museo, esa pequeña pequeña pieza, esas pequeñas piezas, esas pequeñas almas traídas desde Ternoa, desde Terranova, aquí, ¿no? 500 años después. Y bueno, decía que no sé si todos, pero estoy seguro que la mayoría de las personas conocen a Sabino Lauzirika, y estoy seguro además que de una manera u otra también conocen el camino que hace años emprendió, el camino de investigación, que tiene mucho que ver con nuestra historia. A través de la investigación
esto es que lo estoy traduciendo directamente, a través de la investigación ha hecho un gran trabajo de recuperación del patrimonio marítimo de Euskal Herria. Y para mí, personalmente, algo también muy importante, que es la recuperación de la memoria de los balleneros vascos, de los marineros vascos que están enterrados y en aguas de Ternua y Labrador. Y la defensa que Sabino lleva a cabo de ello, la defensa de su memoria y la defensa de su Vintasuna, que no me sale la palabra. Y bueno, y por otro lado, yo creo que tenemos una oportunidad excelente de conocer o de vivir de alguna manera lo que Sabino nos va a contar. Y creo que la charla de hoy puede ser el primer paso hacia ese gran viaje, ¿no? Algunos decía antes que soñaremos con el viaje y seguro que muchos otros en cambio lo vivirán en directo, tomando parte en la expedición, permitidme que le llame así, tras los restos de los balleneros vascos, tras las huellas, perdón. Es que lo tengo en euskera pero bueno, tomando parte en el proyecto Tras las huellas de los balleneros vascos. Y es un gran placer también pues contar con Sabin, con él y con los amigos de Incentive Planners, que nos contarán en qué consiste el citado proyecto. Y yo decía que también recuerdo una reunión que tuvimos en el Museo Plasencia de Butrón, no sé si Sabin se acordará, fue a buscar un poco información de aquellas lejanas tierras, y yo no sé exactamente si le pudimos ayudar mucho o poco, la verdad, pero bueno, sí digo que retomando aquel recuerdo, pues para mí me hace mucha ilusión el poder darle hoy comienzo a este sueño, a esta idea, a este viaje y sobre todo pues a este proyecto que está en marcha. Besterik ez, Miraldetik behintzat. Sin más. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer un viaje a través de lo que ha sido la mayor gesta de los vascos en la historia, que es la historia de los balleneros. Yo a esta historia le llamo la historia de un olvido, y cada vez que hablo de esto y cada vez que doy una charla de estas, pues lo hago con pena. Yo no puedo evitar el sentimiento de pena de tener el recuerdo de aquella gente que iban hacia allá y que nos hemos olvidado de ellos, ¿no? Digo que es la mayor gesta de los vascos en su historia, porque a comienzos del siglo XVI, hacia 1530, pues embarcan allá una serie de cerca de 2.000 a 3.000 vascos en 20 o 30 barcos, y dejan allá, mueren allí, se entierran allí están sus lápidas, están sus cuerpos, y nos hemos olvidado de ellos. Entonces, pues yo cuando empecé a investigar esta historia me tocó la fibra como marino que soy y como vasco, y entonces no pude desengancharme de ella, y siempre que doy una charla de esta pues la doy con un sentimiento de pena, porque es unas huellas que están perdidas y que estamos poco a poco unos románticos tratando de sacarlas a la luz, ¿no? Y vamos consiguiendo cosas, pero bueno, pues al principio, esto no tiene nada que ver con la charla. Al principio, cuando yo me puse en contacto con el alcalde de Placentia, que ellos no se sentían vascos en absoluto, pues yo insistía mucho en decir que nosotros estamos aquí, que bautizamos aquel puerto, y al final le insistía tanto, porque ellos son descendientes de irlandeses, le insistía tanto que se enfadó conmigo y me dijo que cuando encuentre el documento de fundación de la ciudad de Placentia, que hable con él, que siga hablando hasta entonces, casi que no le moleste, ¿no? Y entonces yo le dije que bueno, que no pasa nada, que hemos esperado 500 años y que podemos esperar otros 500, pero que nos marcharemos él y yo, y que después alguien vendrá que seguirá diciendo que nosotros bautizamos aquel puerto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí terminaron nuestras relaciones, pero después vino otro alcalde que con más sentimiento que él, porque aquel era un verdadero vikingo. El que hay ahora pues también lo es, pero tiene algo más de sentimiento. Y entonces, a la vista de todas estas investigaciones y de todo este empuje que he dado yo a este tema, pues el pasado 8 de agosto me entregaron el Heritage Award, que es un diploma, homenaje a la defensa de su patrimonio
¿qué hago yo de ellos? De la defensa del patrimonio de la ciudad de Placentia, me enviaron la bandera y me han enviado el diploma, y entonces al final se ha reconocido este esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues ahí queda. Y hace falta muchos esfuerzos como estos para saber que nosotros dejamos allá unas huellas y allá están nuestros arranchales, aquellos pobres que fueron allá en los comienzos de los años 1500, ¿no? Y dicho esto como preámbulo, pues vamos a empezar con la charla. Ahí tenéis el mapa de Terranova y Labrador. Terranova es una isla que está enfrente de la península de Labrador y en la desembocadura del río San Lorenzo. Ahí está Terranova, hacia donde se dirigían nuestros arranchales. Bueno, la pesca de la ballena se estaba haciendo en nuestras costas desde el siglo IX. Dice que los vascos pues, observaron cómo pescaban los vikingos y que aprendieron de ellos ahí en las colinas, que les veían como... Bueno, esas son todas leyendas. Yo creo que la pescaron por necesidad, porque este era un pueblo con, pues pobre, que no era apto para el cereal, y entonces se dedicaba fundamentalmente a la pesca. Al ver que llegaban aquellos monstruos, pues lo primero era cazarlos y tratar de sacar provecho de ellos, ¿no? Entonces, cada año en el invierno pues aparecía aquí la ballena franca, Eugalena glaciaris, que se llamó también ballena franca y ballena de los vascos. Ballena franca porque era la más franca de cazar, era una ballena pequeña de 20 a 30 toneladas, de 20 metros de largo, y que eran gregarias, venían en manadas, y era tan fácil de matar que siempre se le representa con la cría, porque siempre iban con las crías, una manada que protegía a sus crías, y los pescadores, pues en cuanto les veían desde las atalayas, daban la señal de alarma y salían las chalupas a pescar, ¿no? Les mataban, como hemos visto muchas veces, y algunos pues mataban primero a las crías para que las ballenas no se marchasen y poder matar a toda la manada. Ellas, a pesar de sentirse heridas y diezmadas, pues no abandonaban a las crías y estaban allá, y así eran fácilmente de matar, fácilmente de terminar con ellas. Por eso se llama la ballena franca, porque era la más franca de matar. Entonces, de cada ballena de estas, pues se sacaba unos 4.000 litros de grasa, que era aprovechado fundamentalmente se aprovechaba fundamentalmente el aceite, que se llamaba saín, y que se aprovechaba para el alumbrado de las casas. Las chalupas salían, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí se ve la ballena franca con su cría, ¿no? Aquí está la chalupa ballenera, una chalupa que cuando se daba la voz o la señal de alarma por los atalayeros, salían pues con 4 o 5 remeros, el patrón y el arponero, y salían todos en grupo. Esta era una pesca que era colectiva, a pesar de que se dice que el deporte de las traineras ha salido de la persecución que le hacían a la caza de la ballena, pues realmente era colectiva. La primera ballena, el primer arponero y la primera chalupa se quedaba con una parte importante, y luego la siguiente que la arponeaban pues iban repartiendo en proporción de 3, 2, 1, y así se repartían, porque era una pesca realmente colectiva. Hay que decir también que en la carta fundacional de Plencia, pues Diego López de Haro ya le da un territorio para cazar la ballena, que va desde Baquio hasta Portugalete. Entonces en el 1299, que se funda Plencia, pues Diego López de Haro ya le otorga el terreno para pescar o para cazar la ballena desde Baquio hasta Portugalete. Esta es la ballena, aquí vemos a los balleneros, una recreación. Y así se está pescando la ballena desde el siglo IX hasta el siglo XVI, hasta el descubrimiento de América. La ballena vasca ha desaparecido de nuestras tierras, y los pescadores empiezan a buscarla a lo largo del litoral cantábrico y terminan por establecerse en Ferrol. Voy a beber agua. Entonces estaban los balleneros vascos en los límites de Ferrol, en los límites del Cantábrico,
la ballena había desaparecido, no sabían lo que hacer, y hay algunos que dicen que llegaron a Terranova detrás de la ballena, ¿no? Eso es imposible. Yo no soy partidario de esa teoría, tampoco Selma Hasley, que es la gran investigadora, porque sabemos que la ballena tiene una migración norte-sur, por lo tanto no podían navegar hacia el oeste a buscarla. Además, Terranova está a 7.000 kilómetros de distancia y no es fácil que fueran allá. Lo más fácil es que los pescadores vascos se mantienen en el Golfo de Vizcaya pescando lo que hay, no hay ballenas, pero hay otras especies, y se mantienen en el Golfo de Vizcaya, en el Gran Sol, a la espera, pues que la ballena ha desaparecido, ha sido esquilmada de nuestras costas, y están allá a la espera en el sur de Inglaterra, esperando a ver lo que pasa y pescando otras especies. Cuando en 1497, y en esa nao que se ve ahí, John Cabot, que es un navegante genovés, lo mismo que Colón, pues es enviado por Enrique VII, el padre de Enrique VIII, el sanguinario rey inglés, es enviado a... Bueno, sabe que Cristóbal Colón ha descubierto América en 1492 y le envía a John Cabot a que descubra, no América, que ya está descubierta, sino el paso a través de América, el paso de Asia. Entonces John Cabot sale en 1497, la nao Matthew, esa que está aquí, una nao de 20 metros de eslora, un barco pequeñísimo, sale y con 17 tripulantes, entre los que se cree que va su hijo Giovanni Caboto, que luego llegó a ser un gran navegante. Pues este John Cabot, el hijo se llama Sebastián. John Cabot, cuyo verdadero nombre era Giovanni Caboto, pero al estar viviendo en Inglaterra lo traduce a John Cabot, ellos lo llaman John Cabot, y descubre Terranova el 24 de junio de 1497. Va con él su hijo Sebastián, que solo tiene 15 años, y en total van 17 tripulantes en esta nao, que ahora se encuentra en Bristol. Sale de Bristol y regresa a Bristol. No encuentra el paso de Asia, pero descubre la isla de Terranova y descubre la tierra del bacalao. Vaya y se encuentra con la tierra del bacalao. Allá ve la tierra prometida y llega y regresa a Inglaterra diciendo que ha encontrado la tierra del bacalao, no la tierra de las ballenas, la tierra del bacalao. Y bueno, pues le hacen todos los honores allá y ahí queda. Los vascos se enteran de eso y pues hacia allá se dirigen. Este es el mapa que en 1544 su hijo Sebastián Caboto, que había navegado con él con tan solo 15 años, hace de Terranova. Como Sebastián Caboto no había regresado a Terranova, no regresó más que en el viaje de John Cabot, se cree, yo saco la conclusión de que durante ese viaje hacen este recorte, hacen este mapa de las tierras descubiertas por ellos, por su padre, porque él desde luego no regresa, y este mapa lo saca en 1497. Y ahí en la parte de arriba, debajo de ese oso, ya pone tierra de las bacallas. Es decir, han encontrado la tierra del bacalao. Pues al encontrar la tierra del bacalao es allá que se dirigen los vascos, pues porque siempre hemos ido detrás de la pesca y se dirigen allá. Desde luego la forma de navegar es bien sencilla, porque es navegar hacia el oeste, aunque Terranova le tenemos por una tierra inhóspita, y verdaderamente lo es en el invierno, porque viene la corriente del Labrador del norte y está prácticamente con nieve todo el invierno. Sin embargo, está prácticamente a la latitud de Inglaterra, la latitud que sale desde Bristol, que sale John Cabot. Solo tenía que navegar hacia el oeste y se pegó con ello. Hay que decir que Cristóbal Colón, que había descubierto América, él nunca supo que había descubierto América, dio 4 viajes en total y murió en 1506 en Valladolid sin saber que había descubierto América. Este es para saber si aquellos andaban muy despistados cuando navegaban por allá, qué cartas tenían, si navegaban a ciegas. Pues aquí tenemos un mapa de 1507, un mapa de un holandés, Walsemuller, el cual es bastante concreto. Ahí se ve la América descubierta, y curiosamente en ese mapa se ve el Océano Pacífico en la parte más a la izquierda, el Océano Pacífico, que aún no estaba descubierto. Pero bueno, este Walsemuller en 1507 ya dibuja este mapa, lo que quiere decir que los navegantes nuestros no iban tan a ciegas. El mundo estaba bastante delimitado, y por primera vez en este mapa, en América del Sur, aparece la palabra América. La palabra América, que le dieron en homenaje a Américo Vespuccio. Este es el primer mapa en que aparece. Como digo, Colón murió en 1506 sin saber que había descubierto América, pensaba que había llegado a Asia, pero Américo Vespuccio ya supo que era un nuevo continente,
Se habla de América por primera vez en 1504 y ya en 1507 en Lorena, Francia, y en 1507 ya se le reconoce el honor a Américo Vespucio de haber descubierto un nuevo continente que Colón no se lo creía. Bueno, entonces estos son los barcos con los que los vascos se dirigen allá. Esta es una nao, esta es la nao Victoria, una nao de 25 metros, pues una nao semejante a esta es la que los vascos pues se dirigen allá. Cada año 20 o 30 se ha caído Terranova o Placentia, vamos. Estos son los barcos transatlánticos, los barcos que iban allá. Como veis, son unos barcos bien pobres, de 25 metros de eslora. En el descubrimiento de América, y vamos a pasar rápidamente a eso, si no estaríamos hablando mucho tiempo, se dice que fueron 3 carabelas, realmente fueron 2 carabelas y una nao. La Santa María era una nao. Cuando se habla de 3 carabelas es un error, porque la Santa María, la nao capitana, era una nao, como esta. Y estos son los barcos transoceánicos. Con estos barcos fueron nuestros pescadores a Terranova. En un viaje de 6 semanas salían de los pueblos, de los puertos vascos, de ambas partes de la Muga, y se dirigían entre 20 y 30 barcos, cerca de 3.000 pescadores, en una población bien corta, que la provincia de Vizcaya a principios de 1600 tenía solo 70.000 habitantes, 69.000 y pico, y en total iban 3.000 habitantes, lo que quiere decir una parte importante de la población vasca que se dirigían a América, a la pesca de la ballena, que no era una pesca romántica, no lo hacían por romanticismo ni por sed de aventura, sino que era una industria económica muy rentable. Estos barcos se terminaban 6 meses en construir, y tardaban 6 semanas en llegar a América. Llegaban a Terranova y a Labrador, llegaban a los comienzos de la primavera, hacia el mes de abril y mayo, y cuando llegaban allá, porque claro, fueron allá a pescar bacalao, pero se encontraron, es lo que había que decir en este momento, se encontraron con el paso de la ballena. Las ballenas pasaban por allá en la primavera, que emigraban desde el Golfo de México, que donde habían pasado el invierno, iban hacia las aguas de Groenlandia, bien ricas en el verano, a alimentarse y a criar a sus crías. Entonces, en ese paso, a través de Terranova, entre Terranova y el Labrador, en el estrecho de Belle Isle, que se llama, pues allá les esperaban nuestros arranchales, que realmente habían ido a América detrás del bacalao, de la tierra de las bacallas que dijo John Cabot, pero se encontraron con el paso de la ballena, el que les dio tanta fama, y él, por ser más épico, por la caza de la ballena, por ser mucho más épico que la pesca del bacalao, es por lo que ha quedado en la memoria, ¿no? Estos eran los barcos. Pues las condiciones de vida, que me han preguntado alguna vez, como podéis imaginar, eran horrorosas, porque iban ahí sin poder comer caliente más que en los días de calma, que hacían allá con un fuego, pues hacían allá una perola y se repartían, iban con legumbres, habas, guisantes y pan sin levadura, y algún animal vivo, y todo esto con barriles de agua y sidra, la sidra de los vascos, que fue la que evitó el escorbuto, que era la enfermedad de la época de los marinos. Fue salvado, los vascos no pasaron escorbuto gracias a la sidra que llevaban en barricas. Esta es la forma de pesca que tenían cuando llegaban allá los barcos no como bueno, también se ve en la película Moby Dick, realmente el barco no pescaba, sino que lanzaban a las chalupas, y estas chalupas eran las que iban, los barcos estaban en las zonas resguardadas de los puertos, y lanzaban las chalupas al paso de las ballenas, y era lo que habían hecho siempre, lo sabían hacer perfectamente. Llevaban las ballenas a remolque al barco, y más bien a los cocederos que habían puesto las instalaciones de tierra, porque estaban en bahías resguardadas. Aquí está la imagen de un cocedero, aquí se cocía la grasa de la ballena, ahí se ven dos perolos de cobre de unos 300 litros de capacidad, ahí troceaban, derretían y luego pasaban a los barriles. Estos son los barriles de Sain de 200 litros, los barriles no los llevaban a bordo, las tejas, si las llevaban, no las llevaban como lastre, porque la capacidad total de una bodega, hicimos la capacidad total de una bodega de una nao, y solo daría 17 toneladas de peso. El lastre eran piedras, y las tejas las llevan allá para construir esos cocederos que hemos visto. Esas en las instalaciones en las que ellos estaban, en las bahías, alrededor de las bahías había numerosas instalaciones de cocederos. Los barriles se hacían allá por los toneleros que iban a bordo. A bordo había muchas profesiones, toneleros, barberos, cirujanos, en fin, lo que sea, toda gente muy rudimentaria, pero llenaban, cuando estaba derretida y limpia de impurezas, iban llenando con unos cazos
en estos barriles y los llevaban a través de rampas al barco. Una vez cargado el barco, hay que decir que hacía falta unas 6 ballenas para completar un cargamento de cada nao de estos. Estos son los barriles de Saín. Bueno, aquí tenemos a una colaboradora, esta es una científica, Brenna McLeod, de la Universidad de Cagliari, de Labrador, viendo los restos que quedan todavía de las tejas de los cocederos. Unas de estas fueron las que enviaron al Museo Placentia Butrón y de las que están expuestas ahí. Estas son las tejas que llevaron los vascos para hacer las instalaciones. Sí, bien. Bueno, aquí de nuevo tenemos a Brenna McLeod, porque se dijo que los vascos habían esquilmado, había una leyenda negra que los vascos habían esquilmado las ballenas. Bien, es verdad que en el periodo de maximación, que es entre 1530 y 1580, en esos 50 años, habían terminado con 20.000 ballenas. Es lo que dan los números. Hay que hacer el cálculo de los barcos que iban. Necesitaban 6 ballenas cada uno, multiplicas y sale enseguida que terminaron con 30.000 ballenas. La ballena franca, esa ballena de los vascos, está desaparecida en el hemisferio norte, solo hay 40 ejemplares, pero esta Brenna McLeod tuvo interés en terminar con esta leyenda de los vascos. Yo me puse en comunicación con ella y me permitió que estas fotos las aportase a mi trabajo. Esta sacó ADN de los huesos de 20 ballenas que había encontrado por todo el estuario del San Lorenzo y comprobó que solo una era de ballena franca. La ballena franca está tan desaparecida en el hemisferio norte que cuando entra uno en internet siempre habla de la ballena franca austral, porque ahora está en el hemisferio sur. No pasan al norte por la diferencia de los cambios climáticos. Están en el sur porque no han sido esquilmadas allá, en el norte han desaparecido, pero Brenna McLeod dijo que los vascos no son los responsables de esta caza, sino los modernos balleneros japoneses, porque el ADN encontrados en 20 ballenas, solo una era de ballena franca, el resto era de otro tipo de ballena. Bueno, aquí tenemos de nuevo el plano para que nos situemos. Terranova y Red Bay, ahí en el estrecho Belle Isle, ya en el continente y pues enfrente de la isla de Terranova. Dos enclaves importantes. Vamos a ver dos enclaves importantes de los muchos que tuvieron los vascos, y como no tenemos mucho tiempo, uno es Red Bay. Red Bay es uno de los enclaves importantes, ahora vamos a saber por qué. Un sitio donde estaban los vascos y ahora vamos a ver, va a ser una de las escalas del Océano Endeavour y vamos a ver por qué. Es el motivo capital de este enclave de los vascos, Red Bay. También un pueblo que ahora tiene 240 habitantes y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué? Pues por la importancia que tuvieron los balleneros vascos allá, porque en sí el enclave pues son 250 personas que viven allá en unas casas de madera, pues que no tiene esto mayor importancia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontraron allá? Bueno, pues sabían, a través de un documento que había encontrado Selma Hasley, que en 1565 se había hundido la nao San Juan. Había un documento un documento hecho en el juzgado de pasajes, que la nao San Juan, de un armador de Juan de Beroiz, se la había perdido en Red Bay, se había hundido cargada de 900 a 1000 barriles de Saín. Bueno, pues en 1976 empezaron desde la universidad de las universidades de Canadá a tratar de localizar este barco, que ya sabían que estaba allá, el San Juan, y bueno, esto fue lo que encontraron. Estos son los restos de la nao San Juan. Ahora se está construyendo la réplica en pasajes de este barco, y estos son los restos que se encontraron de la nao San Juan. Sacaron del fondo del mar, encontraron a 10 metros de profundidad los restos. Estos están sacados uno a uno, están estabilizados, están hechos, los hicieron moldes y luego hicieron un patrón de todas las piezas, y este es un modelo escala 1 a 10, pero ellos sacaron verdaderamente todas las piezas a escala. Encontraron 3.000 piezas de esta nao ballenera San Juan, desaparecida en Red Bay, cargada con 900 a 1000 barriles de Saín. Estos son los restos de la nao San Juan. Hay que decir, cuando hemos hablado antes que esta era una empresa
era una empresa económica, la empresa Los Balleneros fue una empresa económica, no fue nada romántica. Hay que decir que un barril de Saín de 200 litros costaba 5.000 euros al precio actual. Visto en los madavíes, que era la moneda de la época, es como si ahora costasen 5.000 euros. Es decir, esta nao San Juan, que traía 900 a 1.000 barriles, pues traía casi 1.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? O sea que era un negocio verdaderamente rentable, ¿eh? Se me olvidó decir, llegaban a la primavera y llegando el invierno, pues regresaban. Esta es la construcción de la nao San Juan. Esta aventura, que tampoco lo he dicho, es una aventura que no fue bien vista por la Iglesia de la época. Estamos hablando del siglo XVI, porque verdaderamente dejaba muchas viudas, porque era una aventura de riesgo. En el año 1576 llegó un invierno adelantado, y cogió a toda la flota de los balleneros allá en Terranova, porque se adelantó el invierno, muchos se quedaron sin poder regresar y murieron 500 vascos. Ahí las crónicas hablan de 500 vascos muertos en esa invernada de 1576. Por eso la Iglesia nunca vio con buenos ojos esta aventura, porque era una aventura para sacar dinero, pero realmente siempre, todas las aventuras de todas las empresas comerciales han sido para sacar dinero, o muchas veces para sobrevivir. Pero la Iglesia, a pesar de todo, no vio con buenos ojos. Quizás sea por esta pérdida de vidas humanas que tenía. Esta es la construcción de la nao San Juan, de la réplica que se está haciendo en Pasajes de San Juan, pues se está haciendo y se terminará pues cuando sea. En el año 1980, un grupo de 600 personas de las universidades de Canadá van a Red Bay, y no solo encuentran los restos de la nao San Juan, que estaba hundida a 10 metros de profundidad y inclinada sobre una chalupa que está perfectamente conservada, y recuperan, tienen las piezas, saben por esas piezas cómo se construyen en el siglo XVI, por eso el dato es muy importante, sino que otro grupo, ese grupo de arqueólogos submarinos fue capitaneado por Robert Grenier, un arqueólogo canadiense submarino, y por Manu Izaguirre, un vasco, y este grupo estuvo mirando, no solo localizó la nao San Juan, sino otras dos naos más, los restos de otras dos naos más. Pero otro grupo, dirigido por Robert Talk, otro investigador, arqueólogo canadiense, en la isla que cierra la boca de Belle Isle, de la bahía de Belle Isle, que se llama Saddle Island, encontró 60 tumbas de balleneros vascos. 60 tumbas de balleneros vascos. Ellos vieron una explanada donde se llegaba fácilmente en chalupa, vieron un montón de rocas haciendo un círculo. Ellos entendieron que aquello podía ser unos enterramientos, empezaron a investigar en los enterramientos y dieron con 60 tumbas, tumbas que contenían 140 esqueletos de los arranchales vascos. Estas son las ropas que llevaba aquella pobre gente y que murió allá. Habían algunas tumbas colectivas, generalmente las tumbas eran individuales, aunque había algunas colectivas de 12 individuos, y que estaban amontonados, lo que quiere decir que habían sido tirados apresuradamente porque no estaban colocados ordenadamente, y se llegó a la conclusión de que podía haber sido de esa invernada de 1576, que los tiraron allá de cualquier manera, ¿no? Generalmente las tumbas eran individuales, todos estaban puestos de espaldas y todos estaban mirando hacia el oeste, una característica de que todos estaban enterrados de espaldas y mirando hacia el oeste. No había ninguna cruz, es un detalle para una sociedad tan religiosa como la vasca, pues no había ninguna cruz sobre los cadáveres, solo vieron una cruz sobre un cadáver que, casualidad, estaba fuera del recinto que se consideró mortuorio. Les llamó mucho la atención porque iba con unas llaves y una daga. Llegaron a la conclusión de que podía ser un cura, pero no saben por qué estaba fuera del recinto católico o cristiano, porque estaba con una cruz en el pecho, pero estaba fuera del recinto y no supieron llegar a ninguna conclusión. Eran todos de hombres, esta aventura no hay mujeres en ella, más que las que se quedaban aquí esperándoles, pero era una aventura de hombres, eran todos hombres de baja estatura, fuertes, y había dos niños
de entre 12 y 15 años, entre los 140 esqueletos. Les sacaron las prendas, se estabilizaron, estas prendas están en el Museo de Red Bay y a los esqueletos pues volvieron a dejarles allá. Lo mismo que a los restos de la nao San Juan, pensaron que se habían estado 500 años depositados allá, lo mismo los restos que los esqueletos, pues era el mejor sitio para que siguieran estando. Estaban todos enterrados entre 30 centímetros y 1,5 metros de profundidad, allá les dejaron y allá descansan en Saddle Island, y lo mismo que la nao San Juan, que la volvieron a dejar donde estaba y pusieron una lona por encima para situarla, pero allá está. Estos son los zapatos de cuero que llevaba aquella gente. Y luego, sí, luego seguimos. Y luego con estos restos estabilizados y conservados en el Museo Red Bay, hicieron estos patrones y vistieron estos maniquís. Así era como iban pues aquellos pescadores. Con estas ropas de lino y de lana, grises y blancas, y pues iban con gorro, y fin, tal como se veía, con medias. Bueno, y ahora vamos, una vez de haber visto lo que es en Red Bay, uno de los puntos importantes de la gesta de los balleneros, ahora vemos el otro punto importante. Y este es el nuestro, es el que nos toca, a nosotros como plencianos, el que nos toca el corazón. Ahora si vemos esto, yo cuando he visto esto, pues digo, coño, esto es Astondo, ¿no? Esto puede ser Astondo. Pues no, esto es Placentia, ¿no? Entonces por eso Placentia se llamó como se llamó, y se llamó como Placentia porque Plencia se llamaba Placentia en aquella época. Esto es la entrada de Placentia. Y esto es Placentia. Entonces, claro, pues es que la boca de entrada, pues cuando fue Unai Surco con nuestra bandera a hacer el intercambio, dijo, pues Sabino, pues efectivamente, aquello me recordaba mucho a Plencia. Y ahí está la entrada de la bahía de Placentia, parece que en un lado está Astondo y en el otro Barrica, y bueno, pues oye, pues ahí le vemos. Eso es Placentia, que fue capital, es un enclave muy importante, no es un enclave cualquiera. Fue la capital de Terranova entre 1662 y 1713. En 1662 Luis XIV le otorgó el título de capitalidad de Terranova, y fue la capital de Terranova, el sitio donde más vascos había en el siglo XVI. En toda América no había un enclave donde hubiera más vascos que en Placentia. Había cerca de... Placentia te contaba con una población cercana a los 2000, de los que 1000 eran vascos, temporales, también que en invierno regresaban, pero vamos a ver, que era el enclave donde más vascos había de toda América en el siglo XVI. Bueno, ahí está Placentia, parece ser que llegamos a los comienzos del siglo XVI. El área histórica de Placentia dice que los vascos llegaron a los comienzos del siglo XVI y fundaron allá, crearon una iglesia cristiana. Bueno, estas son piedras, son lápidas funerarias, pues lo mismo, pues allá la gente moría, allá eran enterrados. Ahora veremos un testamento que también no está en Placentia, está en el archivo de protocolos de Oñate, pero que se firmó en Placentia, que es el testamento de Domingo de Luza de 1563, es el documento más antiguo que se conserva escrito en América del Norte, que es el testamento de Domingo de Luza, que dice que encontrándome en este puerto de Placencia y a bordo de morir, quiero que si esto ocurra se me deposite mi cuerpo donde los que mueren suelen ser enterrados. Y dice, en este puerto de Placencia. Bueno, pues ahí fueron enterrados muchos de los vascos que iban allá. 3 de ellos pues tenían lápidas. ¿Por qué no hay más lápidas? Porque cuando se empezó a construir la ciudad, las usaron como dinteles de puertas, eran unas piedras preciosas que estaban allá, grandes y tal, y las usaron como dinteles de puertas. Esta es una de ellas, y la más importante es la lápida de la lápida de Ganis de Sale. Este es un marinero desconocido y muerto en 1667. Esta lápida está allá en el Museo Relly, con una inscripción en euskera sobre la piedra tallada, que es la inscripción en euskera más antigua que hay en América y seguramente una de las más antiguas que se conserva. Y lo que pone en el reverso es Ganis de Sale, Selace pone en la primera de eso, muerto el 1 de mayo de 1667, y por detrás pone Usano Neneco Semea, que los que han traducido no han traducido con una traducción mejor que hijo de la casa del más dulce olor. Yo, como no sé euskera, pues no sé si está muy acertado, pero pone Usano Neneco Semea.
Eso está tallado en piedra con las letras de 8 centímetros, piedras perfectamente talladas sobre la piedra y que se conserva en Plasencia. Otra de las joyas de los vascos dejadas allá. Esta es otra de las lápidas, esta ya está escrita en francés porque es la de Joanes de Suigarachipi. Este fue también un famoso corsario. Cuando le escribieron, hablando de este, a Luis XIV, hablando de Joanes de Suigarachipi, decía que vive en Bayona, en el puerto de Bayona, y que hay tal cantidad de barcos apresados por este hombre que se puede pasar de una parte a la otra del puerto de Bayona sin pisar tierra, pasando por encima de las cubiertas de los barcos. Joanes de Suigarachipi, el corsario de Hendaya, porque era nacido en Hendaya, aunque algunos le llaman corsario, el corsario de Bayona, pues también muerto allá en Plasencia, y esta es su lápida que está ya también en el Museo de Plasencia. Este es el testamento de Domingo de Luza, como he dicho, el documento más antiguo que es escrito en América del Norte y que está en el archivo de protocolos de Oñate, que yo lo he fotografiado, lo he tocado con mucho sentimiento porque murió en 1563. Este es el testamento, esta es la foto del testamento que hice yo y que está al alcance de todos. Y poder tocar un testamento, está escrito por Juan de Blancafort, era el escribano, está escrito en euskera, todos los documentos de los vascos están escritos en euskera, los escribanos, en castellano, los escribanos escribían en castellano, este escribe Juan de Blancafort perfectamente, con un castellano perfecto y una caligrafía perfecta, y todos los vascos escribían, quizá porque eran analfabetos, o quizá, quiero decir, analfabetos de castellano, o quizá porque a ellos les daba más valor que los documentos fueran escritos en castellano, porque así tenía un valor en todo el reino. No querían que se circunscribiese solo a nuestro país, sino que quería que tuvieran valor de ley en todo el reino, y también porque el escribano pues seguramente no hablaba, si le traducían, él escribía desde luego en castellano. Todos los documentos que he investigado yo en el archivo de protocolos de Oñate y tal, que solo hay un 20% de los documentos clasificados, todos están escritos en castellano. Bueno, y esto es, yo al principio, y ya se cierra un poquitín esta charla, al principio le he llamado a esto la historia de un olvido, y realmente esto es la historia de un olvido, porque este es el momento en que la UNESCO le da a Red Bay el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Le da 3 placas escritas, ahí están ahí está Robert Grenier, aquel de la derecha, que es el que descubrió la nao San Juan, el hombre ya se siente vasco, y ahí está el alcalde de Red Bay, en fin, el gobernador, en fin, la alcaldesa, que es la tercera, está el gobernador, están toda esta gente, entregan unas placas en francés, en inglés y en euskera, y no había nadie, ningún representante del gobierno vasco para recoger esas placas, ¿no? Y esas placas que están escritas en euskera nadie pudo leerlas porque nadie entendía. Por eso, además es que hay que decir que no fue nombrado como Patrimonio de la Humanidad a Red Bay, sino a la estación vasca ballenera de Red Bay. No le han denominado Red Bay Patrimonio de la Humanidad. El título real se llama Estación Ballenera Vasca de Red Bay, Patrimonio de la Humanidad. Pues no había ningún vasco, no se pudo leer la placa que estaba escrita en euskera. Bueno, ahora, ¿qué es lo que estamos? Nosotros los que nos dedicamos a esto, los que tenemos un amor por esto, estamos tratando de recuperar nuestra memoria, y a mí me da mucha emoción presentar estas fotos que vienen ahora, porque esta es el área histórica de Plasencia, de esa ciudad que fue capital de Terranova, donde todos estos son descendientes de irlandeses, donde son anglosajones, donde no corre una sangre, ni gota de sangre vasca de ellos, pero que gracias al empuje de muchos, y bueno, y fundamentalmente mío, lo tengo que decir, pues ahí le vemos por delante de una fotocopia que yo mandé del testamento de Domingo de Luza, que saqué en el archivo Protocolos de Oñate, para que pongan en su museo, porque allá fue escrito, y una icurriña, y ahí se han fotografiado ellos orgullosos pues de ese pasado que no conocían, ¿eh? Este es el área histórica de Plasencia, los miembros del área histórica de Plasencia fotografiados pues delante de la icurriña, que a mí pues me emociona. Aquí cortando
una tarta con una icurriña de un acto, pues de este acto de recepción de este documento, pues lo celebraron cortando una tarta con la icurriña, ¿eh? O sea que poco a poco pues vamos sembrando en aquella gente y diciendo que nosotros llegamos allí los primeros, ¿eh? Y ahora otra cosa pues que lo he dicho al principio y que a mí me ha emocionado, pues que en este verano me han dado el Heritage Award, que es ese diploma que está ahí en un acto solemne. Como yo no he podido ir allá porque aquello está muy lejos y cuesta mucho el viaje, pues entonces esta chica que es Rhonda Power, que es la asistenta del alcalde, lo recogió en mi nombre y me lo envió por correo. Y esto es, yo creo que esto es... No, seguimos. Y el colofón, lógicamente, la bandera de Plencia, que es esa tercera, la cuarta, la que está más allá, todos conocemos, en el salón de actos del Ayuntamiento de Placencia. O sea que la capital, y yo creo que es el único, yo diría que el único edificio oficial de Terranova que tiene una bandera de un municipio vasco. Desde luego, yo no tengo noticias de que ningún municipio de Terranova ni de Canadá pues esté una bandera de un municipio vasco. Ahí está la bandera de los plencianos, como diciendo, aquí llegamos nosotros y aquí está nuestra bandera. Bueno, y ahora con esto se termina esta exposición de lo que fue una exposición breve de lo que fue la odisea de los balleneros vascos en Terranova, que no ha habido mucho tiempo para hablar, pero ahora quiero terminar esta exposición mía. Ya le dejo paso a Aymar para que pase a la segunda parte de la charla, entregándole al alcalde un documento que he localizado yo hace unos meses, porque esta siempre se ha considerado que era una odisea de guipuzcoanos, y realmente es una odisea de guipuzcoanos porque los vizcaínos no hemos investigado. Selma Harley se quedó a vivir en Oñate, y en el archivo de protocolos de Oñate, donde está todas las obras y las aventuras de los guipuzcoanos, pues encontró un montón de documentos. Nosotros no lo hemos hecho, pero no quiere decir que no participásemos en aquella gesta. Entonces yo, revisando pues en el archivo de la Diputación de Vizcaya, pues he encontrado un documento que le voy a hacer entrega ahora. Está plastificado, es un documento para mí muy importante, del 7 de mayo de 1726. 7 de mayo de 1726. Carta de Juan José Goitia a Inocencio Antonio de Llarena. Juan José Goitia, aquí está la transcripción del documento. Juan José Goitia viene a Plencia a hacer a recoger a la gente para la Armada, porque entonces venían aquí pues a la caza y llevaban a toda la gente para la Armada española, ¿no? Entonces este hombre viene aquí y se encuentra pues que no encuentra gente, ¿no? Entonces yo tengo la transcripción y rápidamente os voy a leer un poco de la transcripción, que dice: confirmada de que a vuestra merced le escribió que debo alistar las 215 plazas que, si yo pudiese lograr, como logré la leva pasada, algunas plazas aventureras dedicaría a ese puerto. Esto está tal como está escrito, no es muy comprensible, pero es tal como está escrito. La leva pasada, algunas plazas dedicaría a ese puerto, pero según noticias, por estar toda la gente a la pesca de Terranova y ballenas, temo no poder conseguir más que las precisas, que es cuanto se me ofrece. Es decir, que los plencianos, a pesar de que se pensaba que no, pues cuando viene este hombre, que se llama Juan José Goitia, a recoger a la gente para mandarle a la Armada, se encuentra con que la mayoría de la gente está en Terranova y ballenas. Por lo tanto, no puede coger más que a cuatro pelados que estarían por ahí. Bueno, entonces este documento, que para mí es importante y que demuestra que los plencianos también estuvimos a la pesca de la ballena, y que también pudimos llegar a Placencia, y que también pudimos fundarla, pues le hago entrega a David. Bueno, yo con esto termino, y me quedo aquí para que Aymar os cuente.
Muy buenas tardes, yo me llamo Aymar Arizmendi, algunos me conocéis. Yo vengo de Nueva York, donde vivo y trabajo en una agencia de viajes. Y vengo aquí hoy pues, a presentaros pues, un proyecto nuevo en que estamos metidos, que significa pues, construir la primera ruta cultural en Terranova en torno al tema de los vascos, de los balleneros vascos. Y también, a ver, esta empresa en que yo trabajo tiene 25 años y yo entré ahí pues de pequeño, con 14, 15 años en los veranos. Y entonces, bueno, conozco un poco de la temática de viajes y creo, yo nunca he visto, en todo lo que he visto, nunca he visto ninguna ruta sobre los vascos en cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que lo que intentamos construir es un poco la primera ruta cultural en torno a los vascos fuera del País Vasco. Y bueno, antes de que me meta un poco, hemos hecho un pequeño vídeo un poco para que vosotros podáis pues, ver un poco el tema de entrar un poco. Durante el siglo XVI, desde un pequeño punto del mapa, unos intrépidos emprendedores tuvieron la osadía de surcar el Atlántico con medios de navegación muy rudimentarios. Con esta hazaña lograron extender con éxito la arriesgada actividad de la caza de la ballena, en la que eran expertos, y convirtieron a su tierra en una de las zonas más prósperas de Europa. 500 años más tarde vamos a saldar la deuda que la historia tiene con ellos. Rompiendo la barrera del espacio y del tiempo, nos embarcamos en una nueva y única epopeya al corazón de aquellos valientes antepasados para explorar su legado. Se trata de la primera y exclusiva expedición que nos llevará tras las huellas de los balleneros vascos. A bordo de una moderna embarcación surcamos los mares y tierras de Terranova y Labrador. Contemplamos persuadidos lo que aquellos ojos vieron 5 siglos atrás y nos sumergimos en la aventura que les llevó a tan hermoso paraje. St. John's, Fogo Island, Chateau Bay, Red Bay, Grossmoor, Saint-Pierre y Miquelon, Placentia. Son lugares en donde el tiempo se ha detenido, intactos, semejantes, iguales, y nos esperan para unir nuestra expedición con la de aquellos intrépidos navegantes. La naturaleza en estado puro nos ofrece con mucha delicadeza imágenes espectaculares. Guiados por los mejores expertos sobre la historia de nuestros estimados antepasados, nos sumergimos en la aventura de los balleneros vascos. Visitamos los lugares en donde se desarrollaron los hechos y, siguiendo sus huellas, estudiamos los detalles de sus vivencias. Una exploración de sus vestigios que nos obliga a imaginar la osadía con la que se enfrentaban a las adversidades para dar con el deseado pero temido cetáceo. Analizamos los asentamientos en donde, tras la caza, los arranchales continuaban con su empresa extrayendo la grasa para convertirla en el aceite que alumbraría toda Europa. Conmovidos por el conocimiento de sus peligrosas hazañas, realizamos un viaje mental al corazón de aquellos intrépidos cuya historia sentimos nuestra. Nos unimos a las gentes locales para conmemorar juntos una historia que compartimos. En los mismos asentamientos, sobre los vestigios de su legado, rendimos con ellos el justo homenaje que se merecen, recuperando los lazos culturales que ya unieron nuestros antepasados y que nunca debieron perderse. Todo
ello sin olvidar a los que en tan valiente osadía perecieron y quedaron allí para siempre. Por tierra, mar y aire visionamos el sublime conjunto de extraordinarias bahías en donde tuvieron lugar los asentamientos de nuestros antepasados. Cabotaje al que tampoco le falta la distracción y el entretenimiento. Siendo la degustación gastronómica, como no, un plato fuerte en la expedición, la fiesta y la diversión estarán muy presente a bordo, como lo ha estado siempre a lo largo de toda la historia. Como prueba de ello, nos sumergimos también en el legado festivo que todavía permanece en aquellas tierras y compartimos con sus gentes momentos de diversión en torno a actividades deportivas y festejos que nos unen. Realizamos una inolvidable travesía para hacer justicia, poniendo en el lugar de la memoria que le corresponde aquella historia tan lejana a la que tanto debemos. Y dejamos constancia de nuestra odisea como lo hicieran ellos en su momento. Porque a pesar de los 500 años que nos separan, su hazaña y la nuestra quedan fundidas, perpetuadas en la memoria personal y colectiva como hito irrepetible. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora yo os voy a presentar, intentando ser lo más rápido posible, un poco de los detalles de esta expedición que nosotros estamos intentando que funcione. La estamos construyendo, la estamos desarrollando. Lo que nos falta es pues gente que se apunte, gente expedicionarios. Entonces, este es un mapa, ¿lo veis? El mundo. Que enseña un poco dónde estamos, nosotros aquí, en Euskadi, y ahí Terranova. Si viajaríamos desde Euskadi a Terranova, como esa flecha directamente, son 4.000 kilómetros. Solo un poco para que os hagáis una idea. Pero nuestros antepasados pues no viajaban así, seguían más o menos este camino, como se puede ver. Iban hacia el norte, tocaban Inglaterra, Irlanda, Islandia, hasta el final entrar por Terranova, por el estrecho de Belael, que decía el señor Lacirica, bajar abajo por donde está Placentia. Y bueno, este es un mapa más moderno de Terranova. Ahí el punto que sale a la izquierda es la península de Labrador, y aquí están pues resaltados los puntos que nuestra travesía toca. Pero antes de hablar de esos puntos, yo quiero un poco hablar de la manera que vamos a hacer este viaje, cómo lo hemos planificado, un poco pues para que sea algo especial. Lo primero, la expedición será en este barco se llama el Ocean Endeavour, que fue diseñado y construido originalmente con fines científicos. Cuenta con un sistema de rompehielos, también con 20 Zodiacs para desembarcos, un sistema muy avanzado de navegación. La cubierta superior es un observatorio y en otra cubierta hay también pues una sala muy parecida a esta, pues para actos científicos, para gente que dé charlas, coloquios. Pero también que nadie tenga miedo, que también es un barco, y esta expedición será una expedición también de ocio, de placer. Tiene todas las comodidades modernas, como decimos en inglés: televisiones, teléfonos, aire acondicionado, 2 restaurantes, 3 bares,
mucho espacio para entretenimiento nocturno, pistas de baile, piscinas. A ver, un barco de vacaciones, de verdad, aunque sea también un barco para expediciones científicas. Aquí podéis ver un par de los camarotes. Está bien. Pero nosotros hemos querido ir un poco más allá. Hemos querido, a ver, como lo que intentamos hacer es abrir una ruta sobre la temática vasca, pues hemos querido ambientar el viaje con varias cosas para que se haga pues una cosa única, una cosa especial, y ojalá que nos ayude pues sacarlo adelante. Lo primero será, por ejemplo, la sidra. Hemos contactado pues con varias sidrerías aquí del País Vasco y tendremos una copela de sidra a bordo, un poco en memoria de los balleneros que, como ha dicho Sabino, tomaban sidra a bordo y por eso pues nunca les daba el escorbuto. Tendremos una copela grande abierto pues a todo el mundo y a todas horas. Después habrá también pues ahora veréis nuestros guías culturales, pero son gente pues muy entendida, mucho más entendida sobre este tema que yo. Yo al final soy un agente de viajes, trabajo en esto, pero científicos, arqueólogos, y darán coloquios, charlas todas las noches, y también habrá actividades de ocio, habrá música, habrá baile, música en directo, digo, bandas tocando, música en euskera, espero. Otro tema que vamos a tocar, que es muy importante, como no, es el tema gastronómico. Una ruta cultural sobre los vascos, pues el tema gastronómico es importante. Por eso estamos desarrollando una cooperación con el Basque Culinary Center para que ellos hagan todo el tema gastronómico de nuestro viaje. Eso es pues confeccionar el menú, conseguir los productos, que serán productos de la tierra, y pues traernos un par de cocineros. Que para nosotros es importante. No sé si alguna vez alguno de vosotros habéis comido en un barco, pero puede ser de esa manera alguna vez. Bueno, sigo. Nuestros guías culturales. La gente que van a estar al frente de esta expedición, pues son la gente más entendida sobre este tema en el mundo. El que ves a la izquierda, Robert Grenier, que mencionó varias veces Sabino, pues es igual o probablemente el antropólogo subacuático más eminente del mundo. Él es el que estuvo en la foto que enseñamos antes, en Red Bay, cuando hicieron cuando le dieron el patrimonio de la humanidad. Él es el que estuvo en la foto. Este señor fue el que descubrió el San Juan hundido en Red Bay también. Y el señor que tiene... A ver, bueno, el Grenier tiene un historial que podríamos dar una charla solo sobre lo que ese señor ha hecho, pero seguimos. Manu Izaguirre también estuvo en ese equipo, es un referente también de la antropología subacuática, de Donosti. Yo lo he conocido un par de veces, es muy majo. Y al final, la doctora Latonia Harter, que es nativa de Terranova, ha hecho su doctorado sobre un poco la migración de gentes en Terranova. Hicimos una presentación con ella en Nueva York, ha hecho documentales sobre el tema y ha circunvalado la isla, bueno, había circunvalado la isla 11 veces para cuando yo le conocí el año pasado. Seguimos. Bueno, ahora las paradas que vamos a hacer. Ahora, como veis, el mapa otra vez, un poco pues con unas líneas sobre cuál será nuestro camino. Y la primera parada la haremos en St. John's. Bueno, parada. Ahí es donde arranca nuestro viaje. St. John's es el capital de Terranova, es una de las ciudades más antiguas de las Américas. Y aquí tenéis una foto. Y aquí empezará pues la travesía. Embarcaremos más o menos sobre las 5 de la tarde. A ver, recogeremos a la gente del aeropuerto, desde donde sea que vengan, gente que venga antes que en un hotel. A las 5 de la tarde zarpamos, haremos pues una recepción, un cóctel con el capitán, su tripulación,
y una presentación de parte de nuestros guías. Bienvenida, y después música, baile y cena. A ver, yo cuando hablo un poco de lo que vamos a hacer, esto es un plan que estamos desarrollando ahora. Esto es un poco unos apuntes, pero no sé si ya os he dicho, pero este viaje se lleva a cabo en junio de 2017. Venga, St. John's, viajamos hacia Fogo Island. Fogo Island es una isla fuera de Terranova, la isla mayor de la costa de Terranova. Tiene unos 25 kilómetros de largo por 14 de ancho, y pues es una isla que también fue bien conocida por los pescadores vascos y también pescadores portugueses, que le dieron su nombre, Fogo Island, fuego en portugués. Y hoy en día pues es un sitio muy tranquilo, es reconocido pues valor artístico, es un sitio donde viven muchos artistas, pintores, realizadores de cine, músicos. Y bueno, saldremos allí, conoceremos la zona, los vestigios que quedan allí, y volveremos al barco, claro, para viajar y cruzar el estrecho de Belle Isle a Chateau Bay. Chateau Bay, como veis, está en la península de Labrador, y esto ya es pues un poco lo más fuerte de lo cultural, donde se empieza. Chateau Bay es un antiguo puerto pesquero mencionado por primera vez por Martín de Oyarzábal, que fue un marinero vasco-francés y autor del el primer mapa de navegación o derrotero de Terranova. Desembarcaremos en Zodiac, haremos una visita. En esta bahía también los arqueólogos nos hablarán pues de dos grandes galeones del siglo XVI que están hundidos ahí. Se dice, no sé si está confirmado, igual Sabino sabrás mejor que yo, que los dos barcos ahí hundidos son el María y la Magdalena, ambos de origen vasco. A mediodía regresaremos al barco y viajaremos solo un pelín más adelante hacia Chateau Bay, hacia Red Bay. Y Red Bay estaremos este día, una noche y el siguiente día. Red Bay fue pues el puerto donde fue encontrado el Nao San Juan, que ahora es Patrimonio de la Humanidad. Y lo primero que haremos es iremos a su museo y haremos una recepción con las autoridades locales, y les invitaremos a bordo a hacer una cena con nosotros, con cocineros del Basque Culinary Center, a celebrar. Habrá algún protocolo, intercambio de regalos, música vasca, y muy bien. Bueno, y el siguiente día también iremos a visitar el cementerio que tienen en Red Bay, también para hacer un acto conmemorativo, y otras actividades que iremos desarrollando. Volveremos a bordo y iremos a Grossmoor National Park. Grossmoor National Park es un parque nacional, el segundo más grande de lo que se llama la Canadá Atlántica. Aquí podéis ver una foto de cómo es. Este pues va a ser un poco más día de naturaleza, paisajes vírgenes, caminar por ahí. También habrá la opción que estamos desarrollando de hacer viajes opcionales en helicópteros, si le interesa a alguien, pues para poder ver las costas y un poco por donde vislumbraban los arranchales vascos el paso de la ballena. Eso es eso. Volveremos al barco para ir a Saint-Pierre. Saint-Pierre y Miquelon, no sé si conocéis algunos vosotros, tiene un poco la distinción de ser el último vestigio que queda del Imperio francés, y hoy día se mantiene es territorio francés. Claro, también fue muy conocido por los pescadores vascos, también le dieron su nombre, Saint-Pierre y Miquelon, que si fuesen franceses no lo hubiesen dado Miquelon, o si fuesen Miquelones vasco. Y ahí lo reconocen, ahí tienen pues, hay gente que lo reconocen, tienen frontón, y ahí también pues desarrollaremos algún plan
con ellos, con sus autoridades, para hacer pues algo también protocolario, visitar la ciudad. Como veis ahí, esa es su bandera, que tiene en la esquina pues una ikurriña. Entonces ellos también pues lo sienten el tema. Volveremos al barco, volveremos a viajar y iremos a Placentia. Placentia, ya hemos hablado mucho de la historia de Placentia, y bueno, para mí es importante decir que cuando diseñamos este viaje, originalmente, que ya llevamos pues un año trabajando, intentando haciendo presentaciones, Placentia no era una parada de nuestra ruta. Íbamos a hacer otra parada y nos empezaron a contactar. Primero Sabino Lauzirica, después también el historiador de Placentia, su alcalde. Oye, si vais a ir a Terranova, si vais a empezar a hacer una ruta, pues hay que ir a Placentia, que Placentia, pues aquí tenemos muchísima historia. Y en un principio no queríamos cambiar nuestra ruta, habíamos impreso muchos folletos, habíamos hecho mucho trabajo y no sabíamos, pero al final, pues por el propio interés que han mostrado desde Placentia, lo hemos cambiado. Es decir, esperan mucho que esta expedición salga y más que nada esperan a vosotros, esperan a gente de Valencia, no sé, y somos bajos. Y esa sería pues la última parada. Después continuaríamos hasta Sant Llons, que es pues de donde hemos zarpado, capital. Llegaríamos ahí también justo, me parece, el día después, el día de San Juan, que es obviamente muy importante allí en Sant Llons, y pues aquí también se celebra. También habrá un plan para desarrollar para los interesados, fiestas locales, festivales y tal. Bueno, y eso ha sido un poco el viaje. Después, la manera que lo hemos construido, esto es un poco las diferencias de categoría y precios que hemos hecho, y es importante también explicar que la manera que lo hemos hecho es que sea un poco lo más bajo posible. Hay muchos viajes que podéis hacer similares, circunvalación a Terranova, el camino de los vikingos y tal, incluso con la naviera que lo hemos hecho, que son de precios mucho más altos y no tienen pues el valor que hemos añadido. Y encima no es una ruta sobre los vascos. Bueno, eso también se puede ver en los folletos. Y donde estamos hoy con el plan, porque para nosotros esto lo estamos haciendo, esto no es una cosa que hacemos pues con un fin comercial, nuestro negocio es otro. Somos una agencia de viajes que trae gente pues a Nueva York, a Las Vegas, a San Francisco, a sitios pues que turísticamente ya están abiertos y funcionan y la gente pues ya conoce. Nosotros esto lo estamos construyendo un poco pues por amor al tema. Mi familia, nuestra empresa es una empresa familiar de mi familia. Mi familia, a ver, el lado de mi padre es Guipúzcoa, mi madre nació en Bilbao, tiene mucha familia aquí en Plencia, y entonces por eso hemos intentado hacer el tema, y ahora nuestro gran reto es afrontar los pagos a la naviera. Pues para poder hacer eso, hoy en día tenemos 30 personas confirmadas, 15 camarotes. Para enero del año que viene queremos tener 80 para poder pagarles a la naviera y seguir adelante. Entonces, si alguien se está pensando el viaje, mejor antes de enero decirnos, porque igual después de enero pues no hay oportunidad. Y la verdad que, no sé, si no sale ahora, no sé si otra gente vendrá a intentar hacer una ruta sobre los vascos en Terranova. No sé, yo no lo conozco. Yo sé que nosotros somos gente pues posicionadas para hacer esto, y nos haría mucha ilusión. No sé, yo leo muchos catálogos sobre los viajes y puedes hacer pues como he dicho, la ruta de vikingos, ruta de la seda, ruta 66, ruta de oro del oeste. Y nunca he visto nada sobre los vascos, y la verdad es que pues ahí hay una historia que se puede desarrollar, ha dicho Sabino, la gesta más grande de los vascos. No sé, que lo estamos intentando abrir, ojalá que funcione. Pero bueno, eso es todo lo que he venido a contaros.
quiero agradecer mucho a vosotros, a Sabino Laocirica, a David, al Ayuntamiento, a Kelche y a vosotros por venir. Y ya está. Muchas gracias. Y también un aplauso muy importante para el señor Xavi Neguilior, que ha organizado todo esto, una persona realmente heroica, que la verdad yo vengo aquí y yo digo 3 cosas, pero este ha hecho todo. Por favor, un aplauso para él. ¿Tiene alguna pregunta? En avión. Hay vuelos directos desde Dublín y desde Londres y indirectamente se puede volar desde cualquier parte de los Estados Unidos o Canadá, pero desde aquí la mejor manera sería un avión Bilbao-Dublín o Bilbao-Londres a Terranova, a St. John's, su aeropuerto internacional. Pues ojalá que sí, yo espero que sí. Por lo menos en Placencia sé que le esperan a Sabino. Todos los correos empiezan, pues yo estoy hablando con Sabino Laocirica. Yo espero que sí, hombre. Bueno, pues me has tocado un tema delicado y que no tenía muchas ganas de hablar, pero a mí cuando me tientan pues hablo, aunque no sea correcto, ¿no? Todo este trabajo de 10 años de duración está recogido aquí en lo que podía ser, yo creo que un buen libro, y que está en manos del gobierno vasco para su publicación. Pero yo me he dado cuenta que en este camino de la investigación, pues más que amigos vas logrando enemigos, ¿no? Porque hay muchos celos. Entonces hay gente que se cree que tiene el monopolio del saber y cosas de estas, ¿no? Entonces cuanto más te relacionas, hay una gente muy bien intencionada. Toda la gente que he contactado con ellas en el exterior para hacer esto, desde el que encontró la primera pieza que es vasca, que él le llama la hacha vasca, datada en 1525, que encontró en el lago Ontario, se llama Ron Williamson, un arqueólogo famoso, me permite que su investigación la recoja aquí en el libro. Todas las de las ropas, las lápidas, todo el mundo me permite, pero cuando llegas aquí, pues te encuentras que en este mundo de la investigación hay muchas rencillas y envidias, ¿no? Entonces, este libro que estaba para ser publicado ahora en octubre, pues me llamó el director de pesca y me dijo que había alguna controversia sobre el texto. Yo sé que alguien le ha metido alguna controversia, porque enseguida te meten un obús a lo que quieras hacer, y el próximo jueves tengo una reunión con él a las 10 de la mañana para ver en qué consisten las controversias, ¿no? Entonces, a ver si aclaramos las controversias, porque el libro está prácticamente terminado, pero al que tiene que pagar, que es el director de pesca, alguien le ha metido una controversia. Y con ese nombre me llamó y me dijo: hay controversia sobre el texto. Bueno, pues la controversia la vamos a... Yo espero salir airoso, pero el próximo jueves a las 10 de la mañana tengo una entrevista con él en Bilbao para ver cuáles son las controversias, porque, como digo, el libro estaba prácticamente finalizado, ¿eh? Entonces, si sigue adelante, pues seguirá. Si no, ya buscaremos otra forma de publicarlo. Para 2017 ya estará. Sí. Espero tener ese libro a bordo. Está listo. ¿Alguna pregunta más? Pues vale, pues ya está. Muchas gracias.